Cosas que me llamó la atención, en principio, tanto de la lectura de los documentos como observando en el juicio, la presencia de organizaciones, de líderes de organizaciones de sociedad civil presos siendo juzgados por situaciones que encuadran dentro de lo que se entiende como una protesta. No es común que una manifestación social sea perseguida por delitos graves como la rebelión, que es un delito grave contra la democracia. Encuadrar eso que es algo propio de la democracia como una rebelión es extraño. En un juicio como este, en general, la presencia de los observadores, además de controlar el proceso, muestra la trascendencia que ese proceso tiene, porque estos procesos juzgan a personas que protestan y que plantean sus opiniones, entendiendo que eso siempre tiene consecuencias en términos de cuerpos, físicas.